a Cuerpo Médico. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante y queremos agradecerles a ustedes porque nos escriben, nos hacen sus consultas y de acuerdo a todas las necesidades que encontramos en las redes sociales, vamos planteando esos temas y traemos a los mejores especialistas. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. De repente usted ya tiene un diagnóstico certero, pero quizás otras personas sufran de dolores intensos de cuerpo, de mucho cansancio, de mucha fatiga, y hoy estamos listos para recibir todas sus consultas y todas sus preguntas aquí en Cuerpo Médico. Vamos a recordar entonces nuestros teléfonos, el 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de TV de Perú y por supuesto también estamos muy atentos a todas sus comunicaciones a través de las redes sociales. Hay muchas preguntas, hay muchas consultas y hoy tenemos a los especialistas, pero como siempre el programa es amplio y justamente Aura Guío nos trae más información de otras cosas que hoy vamos a aprender. ¿No es así, Aura? Así es, Fátima. Por ejemplo, yo ya empecé. Tú sabes que yo tengo mucha curiosidad sobre las terapias o los ejercicios que se pueden realizar en casos de fibromialgia. Y eso es el tema que vamos a desplegar el día de hoy aquí en la secuencia que manejamos. Así que, por ejemplo, este ejercicio es para flexibilizar las articulaciones del tren superior. Pero definitivamente tenemos muchísimo más, así como una doctora especializada para abordar el tema. Pero esto solamente es un poquito de lo que vamos a ver. Gracias, Aura. Sin duda alguna, el tema del dolor es muy complicado. El dolor nos ocasiona mala calidad de vida, nos ocasiona también problemas psicológicos y justamente hoy vamos a abordar la fibromialgia desde todas sus perspectivas para ayudarlos. Recuerden que no están solos en el tema de la salud. Si hay un poco de enfermedad en casa o mucha, estamos aquí en Cuerpo Médico para ayudarlos y juntos salir de esto. Empezamos de una vez. Esto es Cuerpo Médico y ustedes son los protagonistas. Estamos aquí de regreso en Cuerpo Médico y les recuerdo el tema, la fibromialgia, este mal que está lamentablemente ya en muchos hogares y es un tema de hace mucho tiempo. Justamente quiero presentarles al especialista, al doctor Paul Coronado. Él es director médico del Centro de Reumatología y Rehabilitación y vamos a ampliar este tema. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo en Cuerpo Médico. Buenas tardes, gracias por la invitación. La fibromialgia es una enfermedad, ¿cómo la podemos conceptualizar? Sí, es una enfermedad crónica que produce dolor generalizado, musculoesquelético y se asocia a otros síntomas, desde cansancio, fatiga, labilidad emocional. En algunos pacientes incluso puede llegar a presentarse algún tipo de discapacidad y también son grados de fibromialgia que podrían presentarse, ¿no? Desde leve, moderado, severo, que algunos pacientes incluso podrían presentar cierto grado de discapacidad, ¿no? Ahora, ¿esto va en aumento o si yo sufro de la fibromialgia leve, me voy a mantener en este estadio? Depende, ¿no? Porque la fibromialgia se asocia mucho a la parte emocional, ¿no? Sí. Si es que hay muchos detonantes emocionales, un paciente podría ir empeorando el cuadro, si es que no se trata y si es que no se controla y está con mucho estrés laboral o mucho estrés familiar, la enfermedad podría progresar, ¿no? Dentro de todo, lo bueno de la enfermedad es que no es una enfermedad que vaya a generar un daño estructural, ¿no? O sea, no va a dañar la articulación, no va a dañar el músculo, pero sí, como bien señalas, produce un dolor incómodo y los pacientes o las personas no pueden realizar sus actividades cotidianas. ¿Hay un rango de personas con posibilidades de sufrirla? ¿Tiene que ver con la genética, con la alimentación? Nos hablaba del estrés, pero además de ello... Sí, es más preponderante en las mujeres de mediana edad, pero
hay pacientes desde adolescentes a adultos mayores que también pueden presentar la enfermedad, ¿no? Pero es muy frecuente en las mujeres de mediana edad. Se habla de cuestiones hormonales, cuestiones genéticas también, y básicamente de una carga de estrés y alguna carga emocional aparte, ¿no? Ujú. ¿Cómo se hace el descarte? Porque llega, y hay que decirlo, si alguien tiene alguno de estos síntomas, debe ir a un reumatólogo. ¿Qué es lo primero que se analiza y cómo se llega al diagnóstico? Claro, lo primero es, la fibromialgia se diagnostica descartando otras patologías, porque hay una fibromialgia que es primaria, ¿no? Y hay otra fibromialgia secundaria a una enfermedad reumática más grande o alguna otra patología, ¿no? Entonces nosotros, aparte de la historia clínica, del examen físico, nos ayudamos de los exámenes de laboratorio para descartar lupus, artritis, dentro de la reumatología y dentro de otras enfermedades metabólicas, hipotiroidismo, diabetes. También hay otras enfermedades, incluso oncológicas, que pueden producir este dolor. Entonces, no hay un examen específico para el diagnóstico de fibromialgia. La fibromialgia es un diagnóstico de descarte, ¿no? O sea, hacemos pruebas de todo tipo, dependiendo de lo que se encuentre en el examen físico y en el examen físico y en la historia clínica, para solicitar algunos exámenes de ayuda diagnóstica, y si todo sale negativo, estamos frente a un paciente con una fibromialgia primaria, ¿no? El cerebro también reacciona frente a ese dolor. Sí, principalmente, bueno, los estudios señalan de que hay una hipersensibilidad al dolor. O sea, el paciente con fibromialgia tiene alterado el umbral del dolor y es más sensible al dolor mínimo. El paciente con fibromialgia lo siente de forma mucho más intensa. Muy bien, doctor, empezamos con las preguntas. Ya Claro. tenemos la primera. Nos está llamando María Elena desde Surco. María Elena, muy buenas tardes. El doctor te escucha. María Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas te tardes, escuchamos. doctor. Buenas tardes. Una consulta. Sí, Buenas díganos. tardes. Lo que pasa es que cuando me levanto en las mañanas me duele la cintura. Me duele mucho la cintura. Al pasar el día ya me va aminorando, pero de nuevo me viene la tardecita. Y no solamente ya la cintura, sino también toda la columna. Por más que me aplico diclofenaco, todo eso no pasa, doctor. Ok. A ver, vamos a ver. Sí, ¿Qué podría pasar? El tipo de dolor que tiene la señora es un dolor de tipo inflamatorio, porque ella señala que le duele al despertar en la mañana. Entonces, cuando es un dolor de tipo inflamatorio, tenemos que descartar algunas enfermedades reumáticas que afectan la columna. Uno de ellos es un tipo de artritis. Entonces, la señora debe hacerse unos análisis de marcadores de inflamación. Si eso sale negativo, es posible de que amerite también algunos estudios de imágenes para descartar alguna otra patología, dependiendo de la edad. Y si no hay ninguna patología asociada, sí puede estar empezando un proceso de fibromialgia también, ¿no? Bueno, es interesante entonces que el diagnóstico sea rápido. Vamos con otra llamada. Está José, quien nos está llamando desde San Juan de Miraflores. José, aquí el doctor le escucha. Doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Una consulta. El tema de fibromialgia lo tiene que ver un traumólogo o reumatólogo, y no sé si me podría explicar la diferencia entre esos dos tipos de doctores. Gracias. Muy bien, lo que él nos pregunta es que en el caso de los dolores que él siente, debe ir a un dermatólogo porque lo asocia al dolor de la piel, o a un reumatólogo para hacer un descarte. Claro, si es que no hay ninguna lesión dérmica, o sea, no ve que hay alguna mancha o algo, sí tiene que acudir al reumatólogo. Si ve alguna lesión dérmica, o sea, algún cambio de coloración, ahí sí tiene que ir al dermatólogo para que descarte que no hay algún eritema o alguna lesión dermatológica. Claro, esa es una muy buena respuesta. Vamos ahora con Miriam, quien está en Chimbote. Miriam, adelante con tu consulta. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Bueno, fui diagnosticada con fibromialgia a los 28 años y aparte soy hiperlaxa. Tengo las articulaciones con esguinces, con torceduras. ¿Qué tratamientos podría llevar con ambas enfermedades? Vamos con Miriam. Sí, se asocia mucho la hiperlaxitud con la fibromialgia. Lo que se recomienda en este caso es un fortalecimiento muscular con terapia física. No hay una medicina que vaya a fortalecer los cartílagos o los tendones, eso no es así. Lo que se recomienda es fortalecer estructuras que están más propensas a sufrir esguinces, ¿no? Lo que son las pantorrillas, los músculos, y eso es algo que tiene que hacerse de forma continua.
si ya tenemos el diagnóstico, ¿cuán importante es la terapia física? Es muy importante porque la terapia va a optimizar el manejo también de la parte de las contracturas musculares que se asocian mucho a los pacientes con fibromialgia. Y si tienen una rutina de terapia física o algunos ejercicios que son recomendados, los pacientes suelen tener mejor tolerancia al dolor, ¿no? Claro, uno puede decir, me duele tanto que ni me voy a mover, pero justamente lo que tenemos que hacer es tener una terapia adecuada. Y justamente Aura está con una doctora especialista quien nos va a contar cómo hacer esos ejercicios. Ella es la doctora Cielo Rivera y están listas para darnos una clase de cómo vivir con este dolor y tener calidad de vida. Aura, cuéntame, por favor. Por supuesto, Fátima, definitivamente todo lo que ha compartido el doctor contigo es de suma importancia para entender qué tan ligado puede estar el movimiento con la fibromialgia. Y es que, por ejemplo, una persona con fibromialgia puede realizar ejercicios. Existen muchísimas ideas en torno a esto, así como de pronto una persona que empieza con un diagnóstico, se instaura en ella el conocido sedentarismo cuando se descubre como un paciente, ¿no? Sin embargo, existen diferentes instituciones a nivel mundial en torno a la salud que indican que los ejercicios son el tratamiento más importante para poder generar esta resistencia y poder controlar el umbral del dolor que justamente conversaba con la doctora, pero también de igual manera el fortalecimiento ayuda a reducir el riesgo de pequeñas lesiones en los músculos que pueden generar asimismo más dolor. Existen algunos ejercicios de bajo impacto, como se le conoce, o leve o moderado. Recomiendan el yoga, recomiendan la natación, salir a caminar, el tai chi, el estiramiento, el fortalecimiento muscular. Pero sin embargo, tenemos al especialista aquí para poder ahondar en la información antes de pasar a la parte práctica, porque la parte práctica nos encanta también. Y estamos con la doctora Cielo Rivera, que es médico jefe del Servicio de Rehabilitación del Sistema Locomotor y Cardiovascular del Hospital Rebagliati de Salud. Es importante mencionar el cargo, doctora, por favor. Buenas tardes, gracias Aura, gracias a todos. Cuéntenos, por favor, ¿por qué existe tanta duda cuando toca relacionar el tema de un paciente con fibromialgia y la realización de ejercicios? Mitos, verdades, suposiciones. Claro, el tema es de que cuando viene el paciente con fibromialgia normalmente llega en crisis, llega con una escala de dolor del 1 al 10, llegan con 8, 9 o 10, ¿no? Es importante, sobre todo lo que conversábamos, educar al paciente, explicarle que esto es un problema que tiene solución, ¿no? Es decir, o sea, haciendo la conciencia de qué cosa me activa o me empeora el dolor, voy a controlar esta crisis para poder hacer la fisioterapia, el ejercicio físico que me va a evitar estas crisis y me va a permitir tener una mejor calidad de vida, es decir, sin dolor, ¿no? Y esto es definitivamente personalizado. Hablamos del umbral del dolor, de la resistencia. Uno no va a entender jamás el dolor de la otra persona. Entonces es ella misma la que debe ir controlando cómo hacerlo, ¿correcto? Así es importantísimo que tengamos en cuenta el tema de calidad del sueño, el tema ansioso, ¿no? De relajación, respirar, ¿no? Y sobre todo encontrar el origen emocional también, es de la mano, ¿no? No solamente es el ejercicio, también con el tema emocional, el tema del sueño, que me va a permitir controlar y no tener este dolor tan intenso si no es manejable. ¿Qué ejercicios, qué actividad física está permitida? Bueno, sobre todo los de bajo impacto, como has mencionado, ¿no? Nada de alto impacto, preferencia natación, tai chi, ¿no? Entre otros, que no me permitan activar el dolor en crisis. Eso quiere decir que hay deportes contraindicados, de pronto. ¿Podría mencionar alguno? Y una cosa más, ¿cuánto tiempo debo practicar de manera regular de pronto el ejercicio? Claro, es importante definir que actividad física como tal es por lo menos 3 semanas, ¿no? Constantes. Y de preferencia evitar kickboxing, alto impacto, ¿no? Escalar, ¿no? De repente un crossfit, algo muy intenso, ¿no? Si te viene la crisis, no, pero si ya tú controlas el dolor, manejas tu dolor, podrías retomar progresivamente estos tipos de deportes. Y la terapia física definitivamente tiene que estar acompañada con una medicación, con una terapia constante. Cuéntenos un poquito. Claro que sí. Lo importante es el manejo primero farmacológico, ¿no? O si no, no quiero medicación, como conversábamos, ¿no? Lo alternativo, de repente algo que me mejore, ¿no? El dolor, acupuntura, mi deporte, ¿no? Baja el tema del dolor, mejora la calidad del sueño, mejora mi ánimo,
puedo hacer mi ejercicio personalizado e individualizado, ¿no? Y posteriormente ya de repente entrar en un taller o en un grupo que ya entre varios controlen y sepan su rutina, ¿no? Pero es progresivo, realmente esto de preferencia se sugiere que sea individualizado. Además, es una patología, vamos a llamarla así, que nos va a acompañar para toda la vida. Claro, pero que sea tu amiga, o sea, que sea constante, ¿no? Pero no en crisis. ¿Y uno puede ir generando resistencia al dolor? Claro que sí, entonces la idea es que justamente yo no tenga la intensidad alta, sino que, bueno, tenga un 1, un 2, y la actividad física me permite eso, ¿no? Mi natación, mis ejercicios, mi acondicionamiento físico, ¿no? Es lo importante es eso. Bien, doctora, vamos a ir soltando algunas conclusiones, así como recomendaciones para regresar contigo, Fátima, pero nos vamos a quedar aquí porque seguramente va a surgir alguna pregunta, alguna duda. Así que, doctora, recomendaciones para las personas que nos están observando. Recomendaciones, bueno, pensar que esto tiene solución, pensar que esto es necesario hacer actividad física, no tener miedo a la actividad física, siempre ante una terapia alternativa acudir a su médico, preguntar si es accesible para su caso, ¿no? Y por favor el seguimiento, el éxito terapéutico, habíamos conversado, es de 3 semanas, 6 semanas, 12 semanas. Un buen programa de terapia es de 3 meses hasta 6 meses. La primera fase, ¿no? Bajar el dolor, la segunda fase, fortalecer, y la tercera es reintegrar a las actividades diarias. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar aquí porque nos interesa poder escuchar lo que Fátima, junto con el reumatólogo que están en el set, tienen para contar. Así que nada, regresamos contigo, Fátima. Gracias. Ahora, qué interesante, doctor, porque justamente usted nos mencionaba la importancia de la terapia. Pero, ¿cuáles son esos casos más frecuentes que le llegan a usted al consultorio? Bueno, hay pacientes que llegan pues con mucho dolor, ¿no? Como señala la doctora, con una crisis de dolor, que ya han pasado por aplicación de inyectables, de antiinflamatorios, de corticoides a veces, y no ese es el tratamiento, ¿no? Lamentablemente no hay un medicamento que, si viene con crisis de dolor, uno le aplica y ya bajó el dolor. Hay que tratar de explicarle al paciente que lamentablemente esto es un dolor crónico y que progresivamente debería ir disminuyendo con la medicación que se va a utilizar, porque son medicamentos específicos que van a actuar a nivel central, ¿no? A nivel neurológico. Entonces, el primer punto es que alguien con el diagnóstico está en un caso severo, va a tomar medicamentos, pero que esos tienen que ir acompañados de otras especialidades para ver el tema psicológico y también el tema de terapia. Sí, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Se inicia un tratamiento farmacológico, posteriormente tiene que pasar unas evaluaciones por algunos otros especialistas, ya sea neurología, psicología, psiquiatría, y posteriormente rehabilitación, ¿no? Para ya entrar en una etapa de rehabilitación. Ahora, doctor, imaginemos que alguien está en casa y tiene una crisis, ¿no? Un dolor extremo y no sabe qué hacer, y a veces uno con un dolor simple puede nublarse. ¿Cuál es esa recomendación si es que en este momento alguien está viviendo una crisis de fibromialgia? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, si es la primera vez y no tiene diagnóstico de fibromialgia, tiene que acudir a emergencia, ¿no? O sea, definitivamente si es una crisis de dolor tan intenso, uno tiene que descartar otras patologías. Si ya sea dolor precordial o cefalea, o ya sea un dolor generalizado, hay que descartar que no sea algo orgánico. Y para eso en emergencia se hacen algunos exámenes auxiliares, y si ya sale todo bien, entonces explicarle al paciente que acuda a consulta externa con el reumatólogo para inicio de un tratamiento. Y ya en emergencia le van a administrar algún analgésico que de todas maneras va a ayudar a minorar el dolor. Hay que decirle a los familiares que si hay una crisis en casa con un paciente con ese diagnóstico, por favor lo lleven de emergencia, porque es un dolor que no se puede tolerar y necesita de atención médica inmediata. Ahora, estás con la doctora Cielo y nos quería también decir algo. Sí, definitivamente, de acuerdo a lo que ustedes están conversando, van saliendo nuevas acotaciones, como dices. Doctora, por favor. Bueno, también hay un término que se llama fisiofog, que es cuando la fibromialgia afecta el tema cognitivo, ¿no? Como que uno se nubla. Entonces esto también es tratado por el equipo multidisciplinario, como el doctor lo ha mencionado, ¿no? Con terapia física, terapia ocupacional, que me ayude para el tema de memoria y aprendizaje. Importante la medicación, siempre Súper. Que van de la mano. Exacto, y seguir con las recomendaciones médicas. Perfecto. Ahora sí, Fátima, regresamos contigo. Yo preparo mi siguiente segmento para sorprenderlos, siempre. Muy bien, ahora vamos de inmediato con otra llamada
Esta llamada ya la tenemos con nosotros y vamos a recibirla. Estamos con Lidia, que nos llama desde el INSE. Lidia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, yo tengo el dolor tan fuerte de los brazos, las manos. O sea, yo siento las articulaciones, los hombros también tengo, la espalda. Y es un dolor muy intenso para mí, pero no estoy tomando nada. Ahorita recién estoy tomando un poco de colágeno, pero aún no tengo los dolores. Preferencia me da en la noche. Ok, Lidia, has tocado un punto fundamental porque ahora hay como una moda, doctor, del colágeno. Y el colágeno que tiene pues algunas cosas buenas, también nos venden como que nos podría curar la fibromialgia. ¿Qué tan de cierto es y cómo el organismo recibe el colágeno para un caso como este? Claro, no es cierto, ¿no? O sea, lamentablemente a veces se venden algunos productos con esa idea, pero dentro de las enfermedades reumáticas no hay un beneficio real, ¿no? Hay algunas patologías puntuales que se les puede medicar colágeno como ahorrador de AINES, se les conoce, para evitar que el paciente se automedique con antiinflamatorios que son más dañinos. Pero en este tipo de patologías que hay dolor y que no hay un daño articular estructural, el paciente que toma colágeno no va a encontrar ningún beneficio, ¿no? Si el paciente tiene fibromialgia. Hay que ir al especialista, hay que ir al reumatólogo para que nos pueda determinar el tratamiento adecuado. Estamos recibiendo sus comunicaciones al 619-0774, 619-0776 y 619-0777 y también nos estamos comunicando a través de las redes sociales. Doctor, ¿cómo es la parte psicológica para un paciente que tiene este diagnóstico? ¿Qué pasa con su vinculación con el dolor y cómo ayudarlo? Esto es muy importante porque los pacientes que tienen fibromialgia generalmente tienden a tener algún grado de ansiedad, depresión, y eso se hace como un círculo, ¿no? O sea, el grado de ansiedad le produce mayor dolor y el dolor le da mayor ansiedad. Entonces, por eso es que hay que tratar de cortar ese círculo, a veces ya utilizando alguna medicación, algún ansiolítico, y también terapia básicamente para poder controlar el estrés, porque hay muchos pacientes que su trabajo es el problema, no es demasiado estresante. Claro. Y es difícil dejar de trabajar para darle un tratamiento completo, ¿no? Entonces tiene que haber algún tipo de terapia que puedan llevar el estrés, ¿no? Muy bien, doctor, vamos con la siguiente comunicación. Ahora recibimos una llamada desde San Luis. Carlos, el doctor te escucha. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Gracias. Una consulta. Yo soy músico, toco batería y uso las dos piernas, ¿no es cierto? Entonces me ha pasado que en varias ocasiones, bueno, no tan seguido, a la hora de terminar de tocar, me duele la pierna y me duele en la parte baja, o sea, la parte baja de la espalda, ¿no? Y es 3 semanas, y después me pasa y vuelvo en sería contraproducente seguir en la música. ¿Qué me recomienda usted, doctor? ¿Qué se puede hacer? Bueno, Carlos trabaja con su cuerpo, es músico y claro, está muchas horas de repente frente a la batería y tiene ya estos dolores. Claro, lo primero es determinar la estructura que le está generando dolor, si es que hay alguna patología a ese nivel, ¿no? Si él tiene dolor en la espalda baja o en la zona lumbar, amerita un estudio de imágenes, una radiografía o una resonancia. Para ver qué está pasando. Para ver qué está pasando. Y determinar. Y determinar su casuística, ¿no? Muy bien, vamos ahora con otra llamada. Jenny, desde el Cercado de Lima. Jenny, muy buenas tardes, el doctor te escucha. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Quisiera que me ayuden con mi dolor que tengo tan fuerte en la columna. Yo tengo escoliosis y de la posta me han referido al hospital Loaiza para que me vea un reumatólogo. ¿Está bien que me vea un reumatólogo o un traumatólogo sobre la escoliosis porque me duele demasiado mi columna? A ver, vamos a preguntar al doctor. La escoliosis es una desviación de la columna, ¿no? O sea, la columna debe ser recta, pero en este caso la señora lo tiene con una curvatura. Si la escoliosis no tiene indicación quirúrgica, el tratamiento es manejo médico con reumatología y terapia física y rehabilitación. Si tiene alguna indicación quirúrgica, lo va a manejar el neurocirujano, ¿no? Pero en este caso, si le han derivado a reumatología, probablemente su escoliosis sea leve y el manejo es médico y después una rehabilitación de la parte muscular, ¿no?
Muy bien, doctor. Bueno, continuamos aquí recibiendo todas sus comunicaciones a través de las redes y el teléfono, pero vamos con Aura, que nos trae más información importante. Aura, ¿en qué estás ahora? Cuéntame. Aquí con nuestro licenciado, justamente para que nos muestre un poco qué actividades debemos realizar si es que tenemos algunos pacientes que nos están observando y tienen fibromialgia. De pronto, al despertar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos activar nuestro cuerpo y siempre estar al tanto de la movilización? Claro. Licenciado, por favor. Exacto, la primera etapa es la movilización. Para empezar con la movilización empezamos con el tren superior. Tenemos que realizar unas movilizaciones de hombro hacia adelante y unas movilizaciones de hombro hacia atrás. Luego nos vamos a la articulación de tronco y cadera, en el cual vamos a tener que realizar círculos, muy bien, toda la cintura lumbar en sentido horario y en sentido antihorario. Muy bien, luego vamos a hacer una movilización también de la cadera anterior, en el cual te coges de la camilla, flexionamos la rodilla y hacemos esta movilización. Que puede ser en realidad una cama, una mesa. Digamos exacto. que esto puede arrancar nuestro día de manera mucho más amigable y también Así es. promover esta flexibilidad que usted mencionaba. De la cadera. Luego cambiamos de lado, 5 movilizaciones solamente por articulación, ¿no? Primero es realizar este tipo de movilización. Una vez que hemos terminado la movilización que se hace todos los días al despertar, pasamos a otra etapa, que es ya la flexibilización estática. Nos sentamos, por favor, y acá va a ir acompañado de ejercicios de respiración. Como sabemos, la fibromialgia parte del punto de dolor y primero hay que ventilar al paciente. Ventilar quiere decir que hay que respirar. Entonces, colocamos, si estamos en la cama, sabemos que todos vamos a estar apoyados. Si es una silla, sería mucho mejor, más recomendable. En esta etapa, vamos a hacer la flexibilización estática. Usted tiene que en casa tomar aire por la nariz durante 3 segundos, muy bien, botar por la boca y empujar el cuello hacia el mismo lado del brazo durante 15 segundos. Para que haya una flexibilización tiene que ser 15 segundos como mínimo. Hablamos de la flexibilización estática. Regresamos la mano hacia abajo, igual, de la misma forma para el lado contralateral. Tomamos aire por nariz, bota por boca, estire. Usted mismo tiene que aprender a respirar y botar por la boca durante 15 segundos. Esta es la etapa de la flexibilización estática. Muy bien, ahí tenemos este ejercicio. Luego tenemos la flexibilización dinámica, en el cual vamos a realizar las movilizaciones de las articulaciones. En casa todos podemos tener una pelotita. Esta pelota, ustedes la colocan a nivel de las rodillas, el cuerpo se torna bien alineado y tenemos que levantar los brazos hasta la altura de los hombros. Y esto se hace acompañado con ejercicios de ventilación. Tomamos aire por la nariz, levantamos los brazos hasta la altura de los hombros, botamos por la boca. Eso es. Esto se realiza una serie de 5 repeticiones al inicio. Sabemos los pacientes que van a llegan con una crisis de fibromialgia. Bien, esto se va realizando una serie de 5 repeticiones. Luego de ello, pasamos a una flexibilización dinámica, lo ha hecho de manera sentado. Mientras el paciente va evolucionando, lo hacemos en flexibilización dinámica de pie. Vamos a tener en cuenta esta flexibilización. Con esto arrancamos, se me hace familiar. Así es. Muy bien, derecha, los pies alineados. Y usted va a hacer como remando hacia atrás. Perfecto. Hacemos al inicio solo 5 repeticiones. La idea es que usted esté alineado, ¿ok? Que no presente dolor durante 5 repeticiones. Muy bien. Y la última etapa es cuando ya usted ha mejorado bastante durante los 3 o 6 meses. La última etapa es el fortalecimiento, en el cual usted puede apoyarse en una mesa, la pierna adelante flexionada, cuerpo derecho bien alineado y hacemos levantando la pesita. Hay que iniciar con pesos mínimos, medio kilo o 1 kilo. Igual una serie de 5 repeticiones. Y esa es la última etapa. Hay que acordarnos todos nosotros que esta etapa es toda una rutina. Movilización, flexibilización y fortalecimiento. Ahora, licenciado, definitivamente
este tipo de ejercicios no solamente los puede realizar una persona que tiene fibromialgia, sino en realidad, por ejemplo, a mí me he sentido un poco más relajada, un poco más tranquila, ¿no? A pesar de las cosas en la televisión a veces son un poco estresantes, definitivamente, ¿no? Muy bien, así es, hay que evitar. Pero esto ayuda a oxigenarse. Yo invito a que Teresa Blanco, la productora del programa, realice, por favor, este tipo de ejercicios. Teresa, yo creo que te van a ir súper bien. Igual a todo el mundo. Fátima también yo creo que se sumaría a este tipo de ejercicios como para oxigenar. Así, y prevenir bastante el dolor. Perfecto. Licenciado, para cerrar y para poder seguir compartiendo toda esta información con ustedes, 3 recomendaciones a las personas que nos están observando que no solamente padecen de fibromialgia, sino que necesitan activar su cuerpo de una manera orgánica. Todos los días ustedes tienen que caminar 30 minutos. Segundo, realizar estiramientos con respiración de manera sentada. Y tercero, por favor, si ustedes tienen en casa, ustedes pueden caminar durante casa como actividad física para evitar el dolor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y no se olviden de beber una cantidad necesaria de agua. Así que, Fátima, regresamos con ustedes. Muchas gracias. Ahora, qué importante darnos cuenta que el ejercicio nos ayuda en un caso como la fibromialgia. El doctor Paul Coronado se va a quedar con nosotros. Él es experto en reumatología y también en rehabilitación. Y vamos a volver con todas sus llamadas, con todas sus consultas aquí en Cuerpo Médico. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico, hoy hablando sobre la fibromialgia y estamos aquí con el doctor Paul Coronado, experto en este tema. Y algo que hemos leído en las redes sociales cuando dijimos que íbamos a hablar de esto, era que mucha gente habla de un cansancio terrible, de un cansancio insoportable. ¿Cuál es la relación con las personas que están tan cansadas y que tienen ese diagnóstico? Sí, los pacientes con fibromialgia se asocia mucho a un cansancio, a una fatiga crónica. Lo que ocurre realmente es que el paciente tiene como que muchos núcleos cerebrales activos y está muy sensible a la situación en general. Entonces los pacientes permanentemente están liberando unos neurotransmisores y el cuerpo no descansa. Incluso cuando están durmiendo, porque algunos tienen mucha dificultad para dormir, se siguen liberando estos neurotransmisores y el paciente al día siguiente amanece agotado, cansado, como si no hubiera descansado, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer en el tratamiento es bloquear estos núcleos que están muy activos con medicamentos específicos, ¿no? Para apagar estos núcleos cerebrales y tratar de regularlos. Son núcleos que se deben activar dependiendo del estímulo. Si me golpeo, hay un núcleo que se libera, pero en los pacientes con fibromialgia, estos núcleos, independientemente del estímulo, están activos, mandando señales de dolor. Y eso es una de las explicaciones para una fatiga crónica. Vamos ahora hasta Oxapampa. María Elena está con nosotros y aquí el doctor resuelve tu duda. María Elena, adelante. Buenas tardes, doctor. Doctor, mi pregunta es, yo hace 6 años tengo un dolor en el hombro izquierdo, pero solo es el hombro. Y a veces en las tardes me duele la rodilla. ¿A qué se debe, doctor? María Elena, te pido que bajes el volumen del televisor para poder entender tu pregunta. No te hemos podido escuchar muy bien. ¿Cuál es la consulta del doctor? ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Ya, doctor, mi pregunta es, hace 6 años atrás me duele lo del hombro izquierdo. ¿Ya? Y por las tardes me duelen las rodillas, pero el dolor del hombro es insoportable. ¿A qué se debe? ¿Te ha visto algún especialista? Sí, me dijeron que es un dolor común, me dicen, no sé, pero... A ver, vamos a ver qué nos dice un dolor común. A ver. En este caso, cuando es un dolor específico y en una zona específica como el hombro, se deben hacer algunos análisis de imagen, ¿no? Para descartar que no haya de repente un desgarro, una tendinitis crónica o una tendinitis calcificada.
y que amerita un tratamiento a veces quirúrgico, ¿no? Porque para 6 años de enfermedad probablemente tenga alguna lesión específica. Y si no hay nada, sí podría entrar dentro del grupo con pacientes con un síndrome miofacial, se llama, porque en el caso de ella no es generalizado, sino es específico, en algunos puntos. Y no cumplen con los criterios de una fibromialgia. Pero hay que descartar eso. Pero la recomendación es que también vaya a un reumatólogo. Sí, la recomendación es si ella no ha tenido un trauma previo, o sea, un golpe, una caída, tiene que acudir a reumatología para que se le haga un examen físico y un estudio de imágenes. ¿Y hay alguna relación de los puntos donde aparecen por primera vez los dolores o depende de cada paciente? Los puntos dolorosos son para el diagnóstico y para el seguimiento, ¿no? A veces los pacientes con fibromialgia no es que tengan que cumplir con unos puntos específicos, pero sí nos ayuda para en el tratamiento ver cómo están mejorando y disminuyendo estos puntos dolorosos, tanto en intensidad como en número, ¿no? Vámonos ahora hasta Trujillo. Karina ya está en la línea telefónica para consultarle al doctor. Karina, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, de verdad, ay, qué lindo, gracias a Dios escucharlos. Hace más o menos 8 años me diagnosticaron artritis reumatoidea y luego unos ya 3 años fibromialgia. Y la verdad que sí he tenido dolores terribles que la verdad pensaba que me iba a morir, tenía que irme de emergencia, hasta ahí no sabía que tenía fibromialgia. Sí he recibido corticoides hasta ahora, incluso se me ha hinchado la cara, ¿no? Mi cara era delgada y también a veces uno mirarse al espejo y ver ese tema diferentes psicológicamente le afecta, ¿no? Los dolores. Claro que sí, y la verdad es que quería saber cuál es la diferencia entre la artritis reumatoidea y la fibromialgia. Realmente tengo fibromialgia porque sí he sentido dolores. Me dijeron que sí un doctor, pero luego otro me dijo que no. Yo acudo pues al centro de salud acá al Azar de Trujillo. Pero Karina, vamos a ver qué nos dice aquí el doctor y qué te puede recomendar para que puedas tener una solución total. Sí, ella como diagnóstico tiene artritis reumatoide y la fibromialgia se asocia a la artritis reumatoide. En este caso es una fibromialgia secundaria. Refiere ella que también usa corticoides, que es parte del tratamiento de la artritis y que ha generado de repente un aumento de volumen en el rostro y a veces son efectos secundarios de la medicación. El diagnóstico de fibromialgia en los pacientes con artritis reumatoide se da justamente porque cuando ya la artritis está controlada, o sea, ya los marcadores salen bien, uno lo examina y no hay mucho engrosamiento articular, pero la paciente persiste con mucho dolor, es donde ahí uno sospecha una fibromialgia secundaria. Probablemente eso es lo que ha sucedido con la señora y el manejo es pues de ambas patologías, ¿no? Manejar la artritis reumatoide y empezar un manejo de la fibromialgia con medicación y a veces también con algún tipo de terapia, ¿no? Vamos ahora con preguntas de personas que han llegado hasta TV Perú y ahora nos las trae. Ahora escuchamos. Fátima, definitivamente estábamos hablando un poco sobre la parte médica, la parte física. Y aquí tiene Cristina Ayala una pregunta bastante interesante. Cristina. Buenas tardes. Sí, mi pregunta iba a qué le debo dar más importancia, ¿no? Siempre cuando tenemos fibromialgia nos recomiendan bastante ejercicio y por otro lado, por el dolor, a veces uno quiere calmarlo de una vez, entonces también nos recomiendan, nos prescriben medicamentos. Entonces, ¿a cuál de los dos yo podría darle mayor importancia? El manejo es conjunto, ¿no? O sea, si es que hay mucho dolor ya probablemente tenga que utilizarse algún medicamento específico para la fibromialgia y para evitar las crisis y también tener un mejor control del dolor es que se recomienda lo de la terapia física, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene que ir de la mano. Es en conjunto, tiene que ir de la mano. Vamos con otra pregunta. Bien, doctor, usted mencionaba un poco síntomas de artritis, entre otras enfermedades relacionadas, y creo que por ahí es donde se orienta un poco la pregunta de Claudia. Cuéntanos, por favor, Claudia. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, todos los días, ya será hace un mes, cuando me echo a dormir, se me adormece el brazo, la mano, ¿no? Pero siempre por ejemplo, ahorita, en estos momentos, ya me están hormigueando los dedos ya. Me hormiguean y de ahí se me adormecen y se me ponen como duros y no puedo cerrar mucho, hacer puño, porque me duele demasiado y es constante esto ya. Yo pensé que
O sea, a veces cuando nos recostamos mucho a un lado, a veces se nos adormece, ¿no? Pero ya es constante. ¿Y de pronto eso podría estar relacionado a un cuadro de fibromialgia, doctor? Lo primero es descartar que la señora no tenga una enfermedad que se llama síndrome de túnel del carpo, que es algo muy común. O sea, requeriría hacerle una electromiografía de ambos miembros superiores y, de acuerdo a lo que también señala que hay cierta limitación en las manos, solicitarle unos marcadores de inflamación, ¿no? Velocidad de sedimentación, proteínas C reactivas. De salir negativo, tanto la electromiografía como los exámenes de laboratorio, sí, también podría estar empezando un cuadro de síndrome miofacial o una fibromialgia, ¿no? Vamos con otra pregunta más adelante ahora. Bien, bueno, tenemos acá un representante masculino y creo que su presencia lo dice todo. Adelante, Michelle. Doctor, buenas tardes. Sí, la pregunta es acerca de la fibromialgia en los hombres, tanto el porcentaje tanto como hombres y mujeres. ¿Se da más en las mujeres o en los hombres? Y bueno, ¿cuál puede ser también el tratamiento para este tipo de patología? ¿Tú presentas alguna dolencia, Michelle? Sí, justamente en la parte lumbar, que tengo mucho dolor y no sé si será de la fibromialgia, ¿no? Gracias. La fibromialgia es mucho más frecuente en las mujeres de mediana edad, ¿no? Pero sí se da también en pacientes varones que puedan tener algún tipo de dolencia generalizada. Si es un dolor específico como el que señala, tendríamos que descartar que no se trate de alguna cuestión estructural inicialmente, con algún estudio de imágenes. Y si no hay ninguna estructura dañada y sus marcadores de inflamación salen negativos, también ahí, cuando es específico la zona del dolor, a veces hay que hacer unos estudios más profundos de resonancia, ¿no? Que puede haber una pequeña hernia y si no hay nada, también se puede sospechar. Claro, era lo que usted decía al inicio, ¿no? Hay que descartar sí. Y finalmente vamos a llegar a la no es lo primero que pensamos cuando alguien tiene un dolor, sino hay que descartar alguna otra patología más frecuente y después, por descarte, se puede quedar con un diagnóstico de fibromialgia. Vamos ahora con otra consulta. Hoy estamos aquí hablando de ese tema tan importante y ahora nos la trae. A veces, Fátima, doctor, hay dolores que se vuelven crónicos y de pronto es ahí donde empieza esta confusión entre si será alguna otra patología, alguna otra dolencia o si está relacionado con la fibromialgia. Entonces, Giovanna, cuéntanos un poco tu pregunta. Doctor, buenas tardes. Bueno, mi molestia es que todos los días en las mañanas al momento de levantarme me duele demasiado lo que es la cintura, ¿no? La parte de la cintura, la parte de la columna, pero durante el día ya no tengo dolor, solamente es en las mañanas cuando yo me levanto de la cama. Lo que tiene la señora es una lumbalgia inflamatoria. Cuando alguien tiene un dolor en reposo, es necesario descartar algún tipo de artritis de la columna, ¿no? O sea, una espondiloartritis se conoce. O sea, es necesario también hacerle exámenes sanguíneos. Es diferente a un dolor mecánico. Un dolor mecánico quiere decir que le duele cuando hace esfuerzo físico. Cuando carga cosas pesadas o hace mucha actividad en el transcurso del día, le duele en el transcurso del día. Reposa y le debe calmar. Pero en la señora es al revés, o sea, duerme toda la noche y al día siguiente al despertar, cuando ya debería estar un poco mejor, tiene dolor. Entonces es un tipo de dolor inflamatorio que nos obliga a descartar que no se trate de algún tipo de artritis seronegativa o algún tipo de espondiloartritis, ¿no? Bueno, doctor, vamos ahora con algo muy importante porque a veces uno entrevista o habla con un especialista, pero es importante ver el otro lado. ¿Qué siente un paciente? ¿Cómo es ese tipo de dolor? Y hoy tenemos un testimonio. Ya estamos aquí y hoy nos acompaña Débora Grandes. Ella es una paciente que sufre fibromialgia y justamente le damos la bienvenida. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Débora, esa linda sonrisa que tú tienes nos hace pensar que podrías sufrir de fibromialgia. ¿Cómo fue el diagnóstico para ti? Bueno, yo tuve un proceso de diagnóstico de aproximadamente 3 meses. Fue todo un verano del 2017. Ya hace 6 años tengo fibromialgia. Afortunadamente pude ir con una reumatóloga por recomendación del licenciado fisioterapeuta, ¿no?, que me trataba, porque lamentablemente el traumatólogo me mandaba una serie de exámenes y una serie de fármacos que no me ayudaban. ¿Tú tenías mucho dolor? ¿Cómo empezó? En realidad empezó con un esguince en el tobillo.
Yo fui a atenderme y cada vez que me iban haciendo más terapia, el dolor iba subiendo y se iba generalizando, ¿no? Entonces el licenciado me dijo, mira, yo te recomiendo que vayas donde un reumatólogo. Fui donde la reumatóloga y me dijo, vamos a empezar a descartar artritis, lupus, etcétera, ¿no? Hasta que me dijo, bueno, en todos los exámenes han salido negativos, entonces tienes esta condición que se llama fibromialgia, ¿no? Y ahí fue que empezó el viaje. Pero tú eres muy joven, Débora. No sé si quieres decir tu edad aquí en pantalla. 28 años. Bueno, doctor, mire, ¿no? 28 años y pasó por todas esas etapas de descarte. Sí, es frecuente, ¿no? Es una patología de mujeres de mediana edad y tal cual cuenta cómo se debe hacer el proceso, ¿no? Descartar otras patologías autoinmunes. Por un esguince de tobillo ha pasado por exámenes costosos probablemente, pero necesarios. Ahora, lo que ella nos deja es, empecé el camino. ¿Cómo está haciendo este recorrido con la enfermedad? La fibromialgia es una amiga, decimos, que no se va, ¿no? Hay que darle la bienvenida al dolor, apreciando primero la diversidad de nuestro cuerpo. Cómo está nuestro cuerpo, cómo se encuentra. Y eso, lamentablemente, recogiendo lo que dice el doctor, no nos enseñan ni nos dicen en el Seguro Social, ¿no? Lamentablemente encuentras un apoyo en clínicas o con doctores especializados a los que uno va a verse, ¿no? La mayoría de personas que tienen fibromialgia en el país son mujeres y somos mujeres que trabajamos o tenemos una doble o triple labor, ¿no? Que no necesariamente tenemos el lujo de parar. Claro, y tienen que vivir en su tirarnos vida a la cotidiana. cama. Yo estuve en cama aproximadamente unos 3 meses y me quedé en casa todo el 2017 y tuve el privilegio de que en mi familia me pudieran apoyar, ¿no? Pero al desahogarme empecé a escribir un blog y me empecé a encontrar con más mujeres que vivían lo mismo que yo. A mí no me gusta decir que yo sufro fibromialgia. Yo creo que el sufrimiento es lo que la sociedad nos hace vivir, ¿no? Recordemos que la fibromialgia es una de las discapacidades invisibles y que en realidad es considerada una enfermedad rara porque no hay suficiente presupuesto para una investigación médica. Claro, ¿no? Pero además yo creo que ese testimonio que nos traes es muy importante, Débora. ¿Cuántas mujeres nos están viendo, están sufriendo? Débora lo está trabajando a través de este blog maravilloso que tiene y les invito a que sean parte, búsquela por favor a Débora Grandes, pero además también tú has estado con fármacos, has estado con las terapias que hemos mostrado y también con un apoyo psicológico. Sí, son digamos 3 líneas de tratamiento que yo llevo, la farmacológica acompañada de la natural, ¿no? Porque a veces los fármacos son muy caros y uno tiene que buscar otras alternativas que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Para poder salir adelante, antidepresivos naturales, antiinflamatorios naturales, etc. Luego también está el lado psicoterapéutico, ¿no? Yo llevé psicoterapia aproximadamente 2 años y medio, lo he dejado, espero continuar, la salud mental en este país es muy cara. Y la terapia física, ¿no? Llevo terapia física 2 veces a la semana, he probado hidroterapia, he probado yoga, he probado stretching, he probado mindfulness, he probado de todo para poder sentirme bien y bueno, como se llama mi blog, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez y además esa sonrisa no la pierdas, por favor, porque esa sonrisa es contagiante. Acá estamos todos y creo, doctor, que finalmente un paciente que está sufriendo esta condición debe tener esta visión de vida, ¿no? Trabajar de la mano con los especialistas y acá estamos nosotros en Cuerpo Médico para darlos también los testimonios que se dan. Antes de despedirlos, quiero permitirme hacer 2 preguntas que nos trae Aura de las personas que han llegado hasta acá al canal. Y Aura, te escuchamos. Bueno, Fátima, es verdad. Primero felicitar a Débora, definitivamente también contar estos testimonios también ayuda a resolver ciertas dudas desde detrás de la pantalla. Pero bueno, Magali, cuéntanos cuál es tu duda. Mi consulta es, yo tengo un familiar que sufre de diabetes, que cada vez que se despierta tiene las manos engarrotadas, entumecidas y para que se le pase tiene que hacerse masajes previos. Ahora quiero saber qué tiene que ver la diabetes, si tendría algo que ver la diabetes con esta enfermedad. Gracias. Lo que se debe hacer en un paciente con diabetes es un estudio para descartar una neuropatía diabética, ¿no?
¿no? Cuando ya tiene ciertas alteraciones sensitivas, podría estar presentando una complicación de este tipo. Pero los diabéticos no son libres tampoco de padecer esta enfermedad. Entonces, si es que la electromiografía sale negativa o no hay ninguna patología neurológica, sí hay que empezar en un manejo y un estudio para descartar fibromialgia, ¿no? Muy bien, vamos con otra consulta ya antes que el programa termine. Adelante, Aura. ¿Existe alguna medicina alternativa para tratar la fibromialgia que no sean fármacos? Gracias. Lo que hacemos generalmente los pacientes que no toleran la medicación es ayudarnos de terapia física, acupuntura o algunas otras actividades, ¿no? No solemos recomendar algún tipo de fármaco natural o algo, pero algunos pacientes, como ha comentado también, pueden sentir algún tipo de alivio con algunos fármacos, no fármacos, sino con algunas dietas especiales, con evitando algunas cosas que son desencadenantes también de sus dolores. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces, la alimentación hay que cuidarla también porque nos puede generar... Sí, todo es un proceso, ¿no? O sea, hay de la mano de nutricionista, de psicología y rehabilitación también es muy importante en este manejo. Bueno, Débora, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy valioso tu testimonio y vamos a invitar rápidamente para que te sigan en tu blog. Pueden seguirme en el blog Un Día a la Vez, pero a mí me gustaría tomarme este pequeño momento para decirle a todas las mujeres y hombres de este país que no están solos, que yo sé que es muy difícil levantarse de la cama todos los días, pero que pueden hacerlo por ustedes, por sus familias, y eso. Vamos un día a la vez. Muy bien, muchísimas gracias a Débora Grandes y también, doctor, a usted, el doctor Paul Coronado. Él es médico especialista en reumatología y también en rehabilitación. Estaremos invitándolo próximamente. Gracias por la paciencia y habernos ampliado el tema. Y también quiero agradecer a toda la gente que ha venido desde ATE, que están atentos a hacernos sus consultas. Gracias por ese cariño y esa gente maravillosa. Y también a todos nuestros televidentes por las llamadas, por las redes sociales. Esto es Cuerpo Médico. Ustedes son Cuerpo Médico. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con lo último del programa. Muy bien, ya antes de terminar el programa quiero recordarles sobre la colecta pública 2022 de la Liga contra el Cáncer. Empieza hoy, 4 de mayo, hasta el 4 de junio y todos podemos colaborar. De esta manera se podrán realizar muchos chequeos preventivos para las personas más vulnerables. Basta con un sol, ya estamos ayudando a salvar una vida y pueden hacer también sus donaciones a través de Yape, Plin o de las transferencias bancarias. Es importante la prevención y hoy recuerdo con mucho cariño a nuestro querido amigo Robert Malca, que no pudo tener lamentablemente un diagnóstico a tiempo y nos dejó, pero él desde arriba nos está diciendo que todos nosotros colaboremos, pero que también nos chequeemos. Liga contra el Cáncer, colecta pública 2022. Ahora sí, Aura, nos despedimos. Bueno, Fátima, en realidad creo que cada granito de arena suma y definitivamente estas campañas que se suman a la prevención son a las que debemos acudir, a las que debemos hacer caso y estar atentos. Pero bueno, el tema de mañana, dilo tú, por favor. Bueno, mañana es un tema muy importante, justamente hablando de la gente que necesita una ayuda cuando tiene un diagnóstico de cirrosis. Pues mañana estaremos hablando de esta enfermedad, de lo que pasa con el paciente, tendremos importantes especialistas y también cómo podemos ser el soporte, la familia para ellos. ¿No es así? Sí, también algunas otras enfermedades que se pueden desencadenar si es que no existe un tratamiento a tiempo o un descubrimiento de la enfermedad oportuno. Así que bueno, creo que Cuerpo Médico siempre al servicio de la población, brindando información importantísima y de valor. Mejor imposible. Nos reencontramos entonces mañana a las 3 en punto aquí en Cuerpo Médico. Chao.